Imagínese que tiene el proceso, tiene identificado su variable de control, que es y ese proceso sufre el efecto de perturbaciones de otras variables. Una de ellas es la variable de manipulación. Usted aplica un control feedback, va a tener esto, ¿no? Va a tener su sensor de la variable de control y esa señal se contrasta con el set point, que tiene un resultado. Eso se alimenta al controlador para que él tome una acción que actúa sobre un elemento final de control que afecta a la variable de manipulación. Si una de esas dos variables de perturbación, x2 por ejemplo, cambia por alguna razón, pues eso va a originar un cambio en y. Pero el sistema de control lo que va a hacer es tratar de regular el valor de y. Entonces uno esperaría más o menos esto. Como el x2 cambia, entonces uno esperaría que y también cambie, pero el sistema se encargue de regular a y. Bueno, y con eso pues va a tener controlado el proceso. Sin embargo, cuando x cambia, no solamente afectan a y, afectan a otras variables más. Pero como no son las variables de control, bueno, simplemente a veces uno no toma mucho en cuenta y solo se enfoca en la variable importante que es y. Diseña el sistema para controlar a y. Vamos a suponer que una variable que no es la de control, pero que es una variable de salida, sea z. Entonces z también va a ser afectado por el cambio en x. Y vamos a suponer que el cambio que sufre z va a ser de esta forma. Ahora, este comportamiento de z se debe a que X ha cambiado, sí, pero también se debe a que el sistema de control está trabajando procurando regular a Y. Y en ese proceso de regulación, pues también va a afectar a Z. O sea, Z está sufriendo el efecto tanto de X, pero también está sufriendo el efecto de XM, que corresponde al sistema que busca controlar a Y. Lo que le ocurre a Z es el resultado de la perturbación y del control sobre Y. Entonces, en algún momento, el sistema se va a estabilizar en un valor constante. Por lo tanto, el sistema va a alcanzar un nuevo estado estacionario. Y por lo tanto, Z también va a alcanzar un nuevo estado estacionario. Vamos a suponer que inicialmente el valor de Z era este y producto pues de la perturbación y del sistema de control ahora el valor de Z es este. Algunas veces, si bien es cierto se controla una variable importante, pero eso no implica que las otras variables no sean importantes. También son importantes, tal vez no tanto como Y, pero sí tienen un grado de importancia. Y su grado de importancia no tanto radica en el hecho de que Z se mantenga en un valor fijo, porque como podemos ver ahí, Z no alcanza un valor fijo, más bien cambia de valor. Se estabiliza, pero cambia de valor. Pero la importancia en Z no es tanto que tenga un valor fijo, sino que no se salga de ciertos límites. Y podría ser la temperatura dentro del equipo y Z podría ser la presión. A mí me interesa que la temperatura se mantenga en un valor constante. No importa si la presión aumenta o disminuye, siempre y cuando no aumente demasiado ni disminuya demasiado, porque si es que empieza a variar ya demasiado, pues entonces ya no es tan importante Y, ¿no? Que puede variar Z, pero que no se salga de esos límites. Entonces, mientras no se salga de esos límites, todo está bien. Podemos seguir controlando allí. Pero, ¿qué ocurre? Y bueno, pues una de esas variables X cambia tanto que, por supuesto, va a afectar a Y. Por supuesto, el sistema de control va a hacer lo posible para regular a Y, correcto. Pero al haber sido el cambio en X muy grande, lo más probable es que el cambio en Y también sea muy grande. Pero como está controlado, seguramente no va a haber problema. Pero el cambio grande no solo va a ser en Y, también va a ser en Z. Y de ahí podría darse el caso que Z más bien, ante esta gran perturbación, Z se salga de esos límites. Cuando una de esas variables intermedias se sale de esos límites que uno previamente los ha establecido, entonces aquí, en ese momento cuando ya Z se salió del límite de operación, ya no me importa tanto Y, ¿no? Ahora lo que se ha vuelto importante es Z, porque ¿de qué me sirve regular a Y si por el otro lado Z al salirse de sus límites más bien va a originar más problemas, ¿no? Como un problema de seguridad, por ejemplo? Entonces ahí es donde se puede implementar un control de restricción, que se instale un sensor también para Z, para esa otra variable que no es la variable de control, pero que sí tiene cierto grado de importancia, mantenerla dentro de ciertos rangos, no dentro de un valor, sino dentro de ciertos rangos. Entonces se implementa también un sensor para esa variable y por supuesto debe estar conectado a un controlador que no significa que sea otro equipo, puede ser el mismo controlador, pero tiene su propio modelo de control, es decir, puede ser P, PI, PID con parámetros diferentes al controlador principal. De tal manera que este lazo no está cerrado, es un lazo que está abierto.
está desconectado. Mientras Z se mantenga dentro del rango, este sensor puede estar enviando señal, pero el controlador no va a actuar sobre el elemento final de control hasta que Z salga de esos límites. Es decir, hasta que la señal que emite el sensor esté fuera de un rango. Cuando se sale de ese rango, significa que Z se salió de esos rangos, entonces ahí se produce una restricción, ¿no? Bueno, aquí ya está restringido el valor de Z, de la salida del sensor, y cuando se sale de estos valores, entonces este controlador ya deja de trabajar. Ya no es relevante en este momento el control en Y. Lo que hay que hacer es controlar a Z, que se salió. Y por lo tanto, ahora el que actúe sobre el elemento final de control va a ser el otro controlador. El objetivo es controlar a Z, procurar que Z retorne a un valor que está dentro de este rango. Y con ello ya no se controla Y. Al cambiar de variable de control, porque ahora estoy variando a Z, va a hacer que Y pues empiece a variar, también a distorsionar. Y seguramente Y va a empezar a adquirir otros valores, que son diferentes de los valores que tenía, ¿no? Pero eso no importa porque ya no es importante controlar Y. Ya cuando Z se haya estabilizado dentro de este rango, entonces en ese instante pues simplemente se regresa al controlador principal y ahora lo que se busca es controlar a Y. Por supuesto que eso va a afectar también a Z, ¿no? Entonces es posible que estos estén jugando o que estén cambiando cada cierto periodo. Y eso va a ocurrir mientras la perturbación se mantenga, bueno, porque al final es el culpable de que estos dos empiecen a variar demasiado. Entonces, ese es un control de restricción.